Recuerde, hermano, que esto es el Señor Jesús escribiéndonos y describiéndonos y explicándonos lo que ese lugar verdaderamente es. Terrible. Y Él no quiere que terminemos en ese lugar. Por eso vino al morir por nuestros pecados. Él fue a la cruz, Él murió, el castigo, nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas. Él fue allí para tomar ese lugar, hermano. Pero hoy en día, estaría equivocado en cuanto a esto. ¿Inventaría el Señor una historia basada en una mentira? ¿Cómo Cristo iba a hablar de una cosa que era mentira cuando Él es la verdad, el Hijo de Dios, y vino para salvarnos de ese lugar? Hoy ha venido a ser popular el negar que hay un infierno. Y yo puedo entender por qué. Pues el miedo. Jesús dijo, mira lo que dijo Jesús en Mateo 10:28, no le temas, dije la semana pasada, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Témele bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos creen que ese es el diablo. No, témele a Dios. Jesús dijo, cuando estaban sentados a la mesa, estas palabras. Mateo 26, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces respondió y dijo, no, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Oiga, a la verdad que el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, a lo que yo vine, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Mira, bueno lo hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Y te voy a decir la verdad, si alguno va a terminar en ese lugar, bueno hubiera sido que no hubiéramos nacido, mejor. ¿Por qué dijo eso el Señor? Por las consecuencias que vendrán a aquel que lo iba a entregar. Y yo entiendo la razón de negar que existía ese lugar. Jesús le dijo en Mateo 26, e irán estos al castigo eterno. ¿Tú sabes lo que es eterno, hermano? A los juicios de la vida eterna. Irán algunos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Los dos lugares son eternos. Castigo eterno y justos en la vida eterna. Los otros irán a este lugar de sufrimiento eterno. Mire, hermano, estas palabras son idénticas al mismo lenguaje. Si no hay un lugar llamado infierno, pues tampoco habrá entonces un lugar llamado cielo. El mismo libro, el mismo que habló y escribió, los mismos que escribieron del cielo, hablaron más del infierno para evitar que la gente vaya a ese lugar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Aquellos irán a un castigo eterno, los justos a una vida eterna. Son dos diferentes lugares, diferentes destinos. Si eliminas el infierno, pues eliminas el cielo también. Hay una puerta ancha, hay un camino ancho, hay una puerta estrecha, hay un camino estrecho. No son las mismas puertas ni los mismos caminos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad, porque solo hay una verdad. Yo soy la vida y nadie va a venir al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, la Biblia es clara. En Juan capítulo 10, verso 9 dijo, yo soy la puerta. El que entrare por mí, dice, será salvo. No irá a ese lugar. Y entrará y saldrá y hallará pastos.
capítulo 6, verso 35, dice Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, mire, póngame atención a estas palabras. Nosotros necesitamos usar nuestra mente. Dios nos dio la mente para razonar y bien y correctamente. Para eso nos la dio, no la tire por ahí. El diablo y sus demonios serán enviados al lago de fuego para siempre. ¿Por qué? Porque ellos se rebelaron contra Dios. El diablo y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Los incrédulos se rebelan contra Dios. No solo se rebelan contra Dios solamente, pero vienen a ser parte de la familia de Satanás. Son parte de los hijos del diablo, parte de todos aquellos que se rebelaron contra Dios. El que mata, dice la Biblia, es del diablo. En primera de Juan capítulo 3, verso 12, dice, no como Caín, que mató a su hermano, que era del maligno, era de él y mató a su hermano. ¿Y que por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hijos de Dios no matan porque son hijos de Dios y tienen su naturaleza divina. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29. Sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. La naturaleza de Dios es amor, es ser santo, no miente, no odia, no engaña. Ahora, cuando un pecador se arrepiente y se convierte, él viene a ser una nueva creación, creado en Cristo. Y esto es lo que te ha sucedido a ti, hermano. Viniste a ser, fuiste trasladado del reino de las tinieblas, ahora al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y estás en camino. Entonces, hermanos, el que cree en mí, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Tú vienes a ser una nueva creación, vienes a ser creado en Cristo. Por eso en Efesios, muy conocido, capítulo 2, verso 10, porque ahora somos hechura suya. ¿Cómo que ahora? No, porque ahora yo soy hechura de mi papá y de mi mamá, Julio y Mercedes Ruiz, esto que usted ve aquí. Pero ahora que he nacido de nuevo, que he entrado al reino, ¿ya? Y que he escogido ser salvo de ese lugar, ahora soy una nueva criatura y creado para buenas obras, dice ahí, en Cristo Jesús, las cuales Dios la había preparado desde antemano para que anduviésemos en ella y la pusiéramos en práctica hoy en día. Bueno, primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad, hermanos, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso es que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es interesante saber. Y este tema que yo voy a estar hablando por un tiempo, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que tú tienes que nacer de nuevo. No puedes ver el reino de Dios. Así que hay una necesidad. Es algo que tiene que sucederte y si no te sucede, no lo va a ver el reino ni va a entrar. Entonces procuremos en estas otras enseñanzas que te voy a traer la necesidad de nacer de nuevo. Amén. Eso lo dijo. A menos, cuando dice a menos, es que no hay otra manera, dice la Biblia, como tú puedes ver este reino y entrar en el reino. Primera de Pedro dice, porque eso no sucedió, siendo renacido, ¿ves qué? Renacemos. No de una simiente corruptible, sino de otra, de una incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si hemos renacido de algo incorruptible, eso que nace, esa nueva vida, no corrupta, no puede producir corrupción. Sin embargo, en 1 de Pedro 1:3, ahí mismo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso lo hace Dios, que según su grande misericordia nos hizo Él renacer. Ahora tenemos una esperanza viva, la cual no es el infierno, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos, tenemos una naturaleza de la cual podemos ser participantes. Mira, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, para que entendamos bien lo que estoy hablando, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermano, Dios promete cosas para cumplirlas. Para que por esas promesas llegásemos a ser participantes de una naturaleza que no teníamos, de la naturaleza divina. Pero ahora, como hemos renacido de nuevo, Él nos hizo renacer. Hemos nacido otra vez, nacido del Espíritu, no de carne, no, ni de sangre, no. Este nuevo nacimiento es de Dios, habiendo huido, corriendo de la corrupción que traemos, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que traemos en este cuerpo. Y si Dios en su naturaleza y amor, santo, luz y misericordioso, justo, no miente, no engaña, no odia. Entonces, hermano, óigame, si yo odio, no practico la santidad, ando en tinieblas, no practico misericordia, soy injusto, miento, engaño, etcétera, etcétera. Entonces yo no tengo la naturaleza divina de ese Dios del cual yo digo que soy hijo, y esto viene a ser una mentira y viene a ser un engaño. Y muchos viven engañados hoy. No practico ni participo de una naturaleza divina que tengo, sino de otra que traigo del pecado después. Qué lástima que nacimos después que Adán y Eva pecaron. Pero hermanos, nosotros ahora traemos otra naturaleza. Ahora practicamos y no participamos de una naturaleza pecaminosa, sino damos lugar a la divina, sino que esa es la naturaleza de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, verso 8 al 10. El que practica el pecado, no lo digo yo, dice ahí 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, fíjate, para deshacer las obras de él, del diablo. Como está hoy la vida que vienen al Señor, que han sido maltratadas, las mentes dañadas por el enemigo, y la vida que han vivido y la que yo les mencioné desde el principio, todo ese tipo de personas. Oiga, Jesús vino a deshacer esas obras del diablo y por eso nos hace ahora una nueva criatura. El que es nacido de Dios no practica entonces el pecado. No habitualmente, no somos pecadores por profesión, no somos pecadores por hábito, somos pecadores por nacimiento. Nacimos con esta naturaleza en nosotros. Nacimos de otra simiente, la simiente de Dios permanece en él. Y dice ahí mismo que no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se dan a conocer quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mentira. Mire lo que Juan dice como pastor de la iglesia de Efesios. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y se lo anunciamos, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él.
Y si decimos que tenemos comunión con Él, que Él es luz, y andamos en tiniebla, mentira. Tú no practicas la verdad. Pero si andamos en luz y Él es luz, tenemos comunión entonces unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo, no de algunos, de todo pecado. Hermano, ese tema es bien serio y por eso yo he llegado a tus casas en esta noche para hablarte. Y vamos a continuar, ¿ok? Porque es de mucha importancia que usted lea la Biblia, entienda las palabras, lo que Dios dice, y cómo es, y cómo será, y cómo no será. Y usted toma la palabra de Dios y la crea y se apoye en ella. Ahora, entienda lo que voy a decir porque vamos a entender por qué a Jesús querían matarlo. Eventualmente lo hicieron. Hoy en día hay gente que, pues, como la iglesia es la luz, la tiniebla no quiere que llegue la luz. Yo a veces salgo al patio de mi casa y levantaba un cartón en el suelo y pronto sabían un animalitos, insectos que salían corriendo porque ellos odian la luz, aman la oscuridad. Y así hay gente. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tú eres hijo de luz. Somos hijos de luz, dice la Biblia. Somos la luz del mundo. Lo que está en tiniebla es el mundo. Dios nos trasladó del reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, mire, entienda, le voy a decir por qué querían matar a Jesús. Ahí en Juan capítulo 8, verso 44, yo te lo leo. Porque Jesús le dijo a ellos, fíjate, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida, el diablo, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Y cuando él habla, mentira de sí habla. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Él fue que le dijo a Eva, no, Dios dijo, no moriréis. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que de este árbol comieran, morirán. Ahora él vino a decirlo la primera vez, ¿ve? En el mundo, esta fue la primera mentira. Y él la dijo, por eso es el padre de la mentira. Dijo, no, así mismo, no van a morir. Le dijo, eso era mentira. El infierno, hermanos, fue preparado para el diablo, sus ángeles o demonios. Y yo te lo repito, Mateos 25, 41 dice, entonces dirá a lo de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Eso es lo que dice el verso 41. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que se rebelaron. Y desde que se rebelaron, ese lugar se apartó para ellos. Ahora, lo mismo será con aquellos que se rebelan contra Dios y obran las obras de las tinieblas. Juan capítulo 3, yo te lo leí ahorita adelantadamente. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, pues claro, aborrece la luz. Todo el que anda en tiniebla aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, aquí vengo tú y yo, hermano. Se viene a la luz para que sea de manifiesto que lo que nosotros hacemos son hechas en Dios. Ay, hermanos, mire ahora. Apocalipsis capítulo 20 y verso 10. Pongan atención a ese verso. ¿Ah?
Y el diablo engañaba, el diablo engaña, hermano. Por eso esa mentira fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos. El tormento será para los demonios y Satanás, y será para todos aquellos que decidieron seguir a Satanás. Amaron las tinieblas que la luz, amaron más sus maldades y pecados. Esos sufrirán la misma suerte que sufrirán esos ángeles que siguieron los mismos crímenes también. Por lo tanto, no nos equivoquemos. Los pecadores y los ángeles caídos que vinieron a ser demonios son culpables de recibir el mismo castigo también. Con razón, Dios fue movido en amor a dar a su Hijo unigénito para que nadie se pierda y se vaya a ese lugar. Juan capítulo 1, verso 12. Más a todos los que le recibieron a Él, no los que se rebelaron, a los que creyeron en su nombre le dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos? Pues primera de Juan ahora, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros algunos, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se diera la manifestación de que no todos son de nosotros. Y si no son de Dios, hermanos, pues ¿de quién son? Todos los que están bajo el maligno no son los que estarán en el cielo, a menos que no haya habido un arrepentimiento. Se nos ofrece hoy. Por años han pasado, se nos ofrece. Entonces, es importante que entendamos esto. Amén. Hoy vamos a ser un poco cortos para que puedan meditar estas cosas, porque yo he pasado tiempo escudriñando las Escrituras, pero poquito a poquito quiero compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, gracias por los hermanos que fielmente cada noche están allí en una cita contigo para oír palabras de vida eterna. Y Señor, evitar este lugar que tú tantas veces diste énfasis en tu palabra, que evitáramos este lugar. Señor, ayúdanos y te damos gracias porque podemos abrir nuestro corazón, recibir tu palabra en Cristo Jesús. Amén.